Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hemos pasado por el capítulo más precioso de la Biblia, el capítulo del amor. Desde luego, el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, maravilloso, y tanto capítulo, el capítulo 53 de Isaías, de los Salmos, pues también tanto salmo favorito para muchos. Pues nos hemos gozado, pero creo que este capítulo que hemos pasado, el capítulo 13, es maravillosa la exposición doctrinal que el apóstol hace del amor divino, el amor de Dios. Qué ingratitud que la mayoría, pues sencillamente nos es tan fuera de nuestra cosmovisión, de nuestro razonamiento, que decimos no puede ser. El amor no puede ser, porque estamos pensando el de nosotros, el nuestro, no en el amor de Dios. Pero que ¿por qué Pablo lo ha puesto aquí? Porque es posible, inclusive es un mandamiento y es necesario desarrollar este tipo de amor. Como les decía ayer en la introducción, si practicásemos o perfeccionásemos nuestro amor, lo conformáramos al amor de Dios, resolveríamos el 90 y tantos % de los problemas en las iglesias, en las familias, en las parejas, en todo. ¿Por qué? Porque es lindísimo el amor de Dios. Pues bien, después de disfrutar un capítulo tan precioso, volvemos, como lo dicen, a la carga, capítulo 14, y pues estamos muy cerca del fin de este libro que, como les he venido diciendo, es riquísimo en doctrina de la iglesia. Ahora vamos a ver la liturgia de la iglesia, o el orden de culto, como lo quieran llamar. Da lo mismo. Y vamos a mirar que de verdad siempre somos algo niños y nos emocionamos con cosas que, por decirlo así, son espectaculares para nosotros, pero que no siempre son lo que más necesitamos. Igual que los muchachos que se emocionan tanto con que estoy enamorado, sin entender la inmensa responsabilidad que lleva la familia, la unión de un hombre y una mujer para formar una familia, y que fuera de ese propósito, todo uso del sexo fuera de ese propósito es perverso. Y ustedes dirán, ¿qué palabra tan dura? Pues sí, definitivamente es dura, pero es la verdad. No hay otra manera de hacer el uso legítimo del sexo sino dentro del compromiso de familia, despojándonos de toda tradición, de toda cultura, de todo prejuicio. Ese es el propósito bajo el cual Dios autoriza la práctica del sexo. Pero bueno, lo menciono solamente
para entender la necesidad tan grande que tenemos de madurar. ¿Por qué? Porque por falta de madurez tenemos un fracaso casi rotundo de la familia. Y siempre pensando egoístamente en mi felicidad y no en la conveniencia de los hijos. Y hoy más que nunca se dice, no, por los hijos no se puede estar, nada más por los hijos unido. Pues quiero que sepa que sí. Y en todo caso, pues resuelva sus problemitas, ¿no? Seamos humildes para reconocer nuestras fallas, nuestras deficiencias y trabajemos en ello. Trabajemos hombre y mujer, padre y madre. Resolvamos las diferencias. Por lo general, si desarrollamos este tipo de amor que hemos visto en el capítulo 13, no tendremos problemas. Nos animaremos el uno al otro y podremos decir esa lindísima frase con que cierra el capítulo: el amor nunca deja de ser. Pues bueno, pues vamos, le doy lectura al capítulo 14 y vemos lo que podemos cubrir. Es un capítulo de mucha instrucción. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, y aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Porque hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y al que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar,
en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Gloria a Dios por su palabra. ¡Qué bendición! Si al menos tuviéramos más conciencia de lo que está escrito, no seríamos tan tontos discutiendo sobre nuestras propias opiniones y no obedeciendo lo que está escrito. Lo que está escrito para obedecerse, que es mandamiento, no se argumenta, se obedece simplemente. El gran problema es que nos hemos hecho expertos en argumentar todo y preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios lo manda. ¿Le parece correcta la respuesta? Porque Dios lo manda. Y Dios no necesita dar explicaciones de lo que manda. Si Dios lo manda, es bueno. Y punto. Ahora, claro, a todos nos gusta que se nos dé respuesta a nuestras preguntas. Y en la mayoría de las veces sí se puede dar la respuesta. Pero en algunas solamente es mandamiento y debemos de obedecerlo. Miraremos en detalle este asunto. Primeramente, el apóstol Pablo dice: seguid el amor, en base al capítulo 13 que acaba de exponer. Porque el amor no hace nada indebido, no daña a nadie, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor es maravilloso. Si seguimos esta regla, es suficiente. Pero en cuanto a los dones, dice: procurad los mejores, en especial el que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación con la verdad, exhortación con la verdad y consolación con la palabra bendita de nuestro Dios, con esa misericordia, esa benignidad que viene de parte del Señor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que habla en lengua extraña, pues está bien para él, pero el que profetiza
es mayor porque edifica a todos. Es un poco egoísta nada más edificarnos a nosotros mismos y no edificar al resto. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, no hay problema. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Como dije anteriormente, o como lo dice el apóstol, porque el que habla en lenguas pues se edifica a sí mismo, pero no edifica a los demás. Pero el que profetiza edifica a todos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o conciencia o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta y la cítara, dan un mensaje, pero para que se entienda tiene que ser dentro de la nota que se debe de dar, de tocar. De lo contrario, dice, ¿quién se preparará para la batalla o para marchar o lo que sea? Así también vosotros, si por la lengua no dais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Por qué hablaréis al aire? ¿Por qué? Porque si no se entiende, no tiene significado, solo es ruido. Bueno, al menos para los oyentes. El que habla con Dios y puede edificarse. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. No hay comunicación, no hay aprovechamiento. Haced también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No hay que ser egoísta, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Para qué? Pues para que reciba edificación también la iglesia. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ambas cosas son necesarias. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, para edificarme en la verdad de lo que estoy diciendo. Porque si bendecí solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y aquí viene esto tan importante. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué le parece? Pero en la lengua prefiero hablar solo 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lógico, correcto, ¿verdad? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No se emocionen como niños. Mire, qué cosa tan tremenda. Le voy a poner un ejemplo. Cuando 2 muchachos se emocionan y todavía son medios niños, se enamoran y piensan, qué bárbaro, que van a ganar el mundo y que van a disfrutar y que van a ser tan felices. Pues pobres, les tengo malas noticias, porque de acuerdo a lo revelado por la Escritura y por el apóstol Pablo, ambos tendrán aflicción de la carne. Entre más inmaduros sean, más niños, más se van a emocionar y van a pensar tanta cosa que solo son ilusiones. Lo mismo, estoy poniendo ese ejemplo para entender también la actitud de los niños en la iglesia. Se sueñan profetizando, se sueñan siendo evangelistas internacionales y tanta cosa.
muy bueno, muy buenos deseos, tienen virtud y todo, pero se requiere madurez, se requiere que crezcan. ¿Por qué? Porque van a enfrentar problemas, serios problemas, así como una pareja va a tener que enfrentar la renta, el pago de luz, de agua, de teléfono, de internet, comida, ropa, doctor a veces porque se van a enfermar. Todo eso es lo que verdaderamente van a tener que enfrentar. Y todo el resto de sus sueños, ¿qué pasó? Así que, si de verdad tuviéramos madurez, pues no nos llenaríamos de tanto sueño y ilusiones, porque esperaríamos más bien responsabilidades. Así que Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, sean capaces de juzgar, de saber lo que se tiene que hacer. Y no solamente emocionarse con los dones. De hecho, Pablo está diciendo, es necesario que pongan más atención en la profecía, en la exhortación, la consolación, la instrucción. Además, en la ley está escrito, y esto está allá en Isaías, me parece capítulo 28, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, hablando a Israel, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, a los judíos en especial. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Una cosa es que digan que estamos locos porque no nos entienden, y otra cosa es que nos vean que estamos locos por el desorden en que nos encontramos. En cambio, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta lo lógico de estos consejos o mandamientos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Esa es la regla, esa es la ley. Hágase todo para edificación, no para presumir que yo tengo el don de lenguas, que yo tengo el don de esto, que yo tengo el don. Si se tiene madurez, se pensará en la responsabilidad que cada uno tiene de ser de edificación para la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Sí, porque todos se quedarán pensando, ¿y qué dijo? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ve? Y los demás juzguen. Porque generalmente profetizar aquí en la escritura se refiere a proclamar la palabra. Y juzguen que esté proclamando la palabra y no sus propias opiniones, que son las que causan tanta división y tanto problema. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se da cuenta? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz y de orden. Y estos son mandamientos para todos, para todas las iglesias, no solo de los corintios, no, de todas las iglesias, hasta acá, en América, en Norteamérica y en América Latina.
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos lo he mandado o dicho. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En caso de que la mujer participe, debe de hacerlo bajo sumisión de los hombres, en este caso de los pastores, de los diáconos, del marido, por supuesto, sobre todo, porque es indecoroso una mujer fuera de orden, fuera de sumisión, es un gran problema. Así que calle, no quede fuera de orden. Y si habla, si profetiza o algo, pues ya tienen las instrucciones allá en el libro, en el capítulo 11, para que las acate. Si alguno, bueno, hay aquí este versículo 36, una pregunta muy interesante. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Con esto resolveríamos el problema de que la verdad de la palabra no es exclusiva ni es monopolio de una iglesia en particular. Es lo más tonto decir nosotros somos los únicos que estamos bien, que sabemos la verdad y que proclamamos la verdad. No, hermanos míos, no hay que ser tan arrogantes. La palabra ha llegado a todos y la palabra es de todos y para todos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y cierra muy parecido al capítulo 11. Mas el que ignore. El que quiere contender, pues allá él, porque nosotros no tenemos tal costumbre, dice allá en el capítulo 11. Bueno, así que hermanos, concluimos. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, porque tampoco vamos a menospreciar cada don. Cada don es importante. Pero cierra con el verso 40, perfecto cierre de este capítulo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente quiere decir convenientemente para todos y con orden, pues Dios no es un Dios de confusión o de desorden, sino de orden. Pues gloria a Dios, hemos terminado este capítulo de tanta enseñanza y claro, va a haber mucha problemática allí sobre vuestras mujeres que hay en las congregaciones. No se está refiriendo a que no pueden hablar, pero tienen que seguir las instrucciones del capítulo 11. No puede levantarse una mujer y allí ponerse a hablar sin rumbo. Pues el Señor les bendiga, bendiciones para todos y les esperamos con el siguiente capítulo 15, maravilloso capítulo que expone el Evangelio de una manera completa y ordenada. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.